Buenas noches, amigos televidentes del canal 10 de Cablecom. Muy buenas noches, tengan ustedes. Hoy es 8 de agosto, hoy miércoles 8 de agosto del año 2012. Una noche lluviosa por los remanentes del huracán Ernesto. Precisamente hoy el gobernador Andrés Javier Melo encabezó pues la reunión del Sistema Estatal de Protección Civil, porque el estado está en alerta por el paso de este huracán Ernesto. Y ante los pronósticos de fuertes lluvias, pues el gobernador ha determinado que se suspendan las clases en las instituciones de educación media superior y superior. Y además advierte a la población de Centla, Paraíso, Cárdenas y Huamanguillo que tome sus precauciones, sus providencias, porque se van a registrar en esos municipios pues, fuertes precipitaciones. El gobernador Andrés Ganier hizo un llamado a los habitantes del estado a permanecer en sus hogares hasta que se levante el estado de alerta, porque como usted debe recordar, desde el pasado lunes el huracán Ernesto iba a entrar por las costas de Quintana Roo, de Yucatán, y bueno, ya en estos momentos está atravesando la península, y las fuertes lluvias que se registran en estos momentos aquí en la ciudad de Villahermosa es precisamente en un remanente del huracán Ernesto. Por ello, el Sistema Estatal de Protección Civil está en alerta, tanto las autoridades de Conagua como de la 30 Zona Militar, así como de Protección Civil, pues están en permanente sesión a efecto de pues, recepcionar cualquier llamado de auxilio de la población. El director de Protección Civil, Roberto López Romero, dijo que las indicaciones específicas es que Tabasco está en alerta roja y la población debe permanecer en sus casas fundamentalmente y todo el día de mañana hasta que se levante esta alerta. La gente, entre más pueda, debe mantenerse bajo resguardo, afirmó Roberto López Romero, tras señalar que los sistemas de bombeo están listos en las zonas vulnerables y que no cuentan con sistemas de desalojo de agua pluviales, es lo que dijo el director estatal de Protección Civil, Roberto Romero. Así que tome usted sus providencias, si no tiene nada que hacer en la calle, pues permanezca en su casa. Y bueno, pues ojalá y nos estén sintonizando durante esta hora, de 9 a 10 de la noche. Recuerde que J12 es un programa de televisión hecho y pensado para usted. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre periodismo con dos destacados periodistas tabasqueños. Vamos a hablar sobre el periodismo y la transición. Vamos a platicar con el maestro universitario Víctor Ulín y también con este destacado periodista tabasqueño también, porque bueno, muchos años de vivir en Tabasco, Homero Calderón. En un momento más vamos a platicar con él. Y bueno, permítanme ustedes saludar a mi compañero Joel Santander, quien como cada miércoles me acompaña en la conducción de J12. Joel, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches, Homero. Sus órdenes, Joel. Víctor. Pues qué bien que tomaron en determinado momento esta invitación, porque bueno, se espera un programa bastante interesante. Llámenos a los teléfonos que van a aparecer abajo de la pantalla y quédense con nosotros. Cualquier aportación siempre va a ser interesante para nutrir el programa. Así es, bueno, y aprovecho de una vez para presentarles al maestro Víctor Ulín y también a mi buen amigo Homero T. Calderón, quien es columnista de Tabasco Hoy. Pues el tema, Homero, Víctor, pues el periodismo y la transición en Tabasco, ¿no? Homero. ¿Hay transición? En el periodismo no sé todavía, pero yo creo que el hecho de que una gente como Arturo Núñez, muy decente por cierto, con una trayectoria impecable, está al frente o estará al frente de los destinos de este atribulado estado, bueno, pues eso de alguna manera nos da muchísimas esperanzas de que haya una verdadera transición en nuestro medio. Es un medio que de alguna manera ha estado acotado por los intereses y obviamente pues uno no se puede sustraer a esas cosas. Pero obviamente yo sí quisiera pensar que pues sí, habemos algunos que de alguna manera picamos piedra durante muchos años para integrarnos pues digamos que al vaivén del progreso y nunca lo pudimos hacer, pero yo pienso que con Arturo quizá haya nuevas expectativas y que podamos hacer nosotros un trabajo más eficiente. Tuvimos al licenciado Arturo Núñez, y digo, para entrar un poco en tema, él nos comentó acerca del respeto que va a tener exactamente hacia el periodismo y sobre todo la tolerancia y el respeto a la libertad de expresión, aunado un poco a lo que comentaba Calderón. Víctor, ¿cuál es tu opinión?
Sí, bueno, antes de responder a tu pregunta y responder aquí a la del compañero José Chable, yo no hablaría propiamente de una transición de los medios de comunicación en Tabasco. Hablaría de una alternancia de entrada en el gobierno que se va a dar, que se va a concretar el 1 de enero, y hablaría de un cambio en el discurso y en la línea editorial de los medios de comunicación en general, ¿no? Que sí fue evidente y que, coincidiendo con el maestro Mero Calderón, sí responde mucho a las circunstancias y a las coyunturas políticas. Ese cambio en el discurso que estamos viendo en los contenidos de los medios de comunicación, ¿no? Quizás más evidente en la prensa escrita por el número de periódicos que hay, ¿no? Creo que, como bien lo comentaba aquí el licenciado, en efecto, el gobernador electo, Arturo Núñez, ha dejado muy claro esta nueva relación que se va a empezar a dar a partir del 1 de enero y que, por supuesto, ha generado muchas expectativas, ¿no? Porque venimos, digamos, de una tradición donde las relaciones de poder entre medios y gobierno parecía ser una sola, ¿no? Caminaban en un mismo sentido, ¿no? Y las expectativas que hay es que, en efecto, haya un cambio en esta relación, porque los intereses de los medios, de los dueños de los medios de comunicación, seguirá siendo la misma, ¿no? Buscar que su medio sea, pues, un negocio, ¿no? Creo yo que aquí la clave está en que siga siendo un negocio, pero se privilegie también el ejercicio periodístico, el buen periodismo, ¿no? Homero, Víctor, en este pasado proceso electoral, ¿qué papel jugaron los medios locales? Bueno, jugaron un papel muy difícil para Arturo Núñez, pero finalmente, obviamente, el peso específico del candidato en ese entonces permitió, conjuntamente con la sociedad del Estado, que estaba de alguna manera, pues si tú quieres, bastante cansada, ¿no? Ya de ver las mismas caras y las mismas situaciones y las mismas noticias, y digamos de alguna manera el mismo periodismo de alguna manera la cayó uno en algunas ocasiones, y entonces eso de alguna manera nos permitió a algunos sobresalir, porque bueno, cuando menos tenías que ser un tanto estentorio para poder decir cosas que la sociedad necesitaba saber, y finalmente la sociedad te acepta así. Incluso, por ejemplo, a mí me llegan correos a cada momento en donde dicen, oye, tu estilo es esto, tu estilo es lo otro, pero finalmente aceptándolo a uno, pues, como una voz, a lo mejor en algunas veces discordante, porque todo estaba uniformado, y ahora pues esperemos que no todo esté uniformado, y que de alguna manera podamos participar todos con las mismas oportunidades, ¿no? Sí, yo diría que fue un papel relevante, pero no determinante en los resultados electorales. Es decir, la gente en gran medida razonó su voto, ¿no? Claro, el hartazgo que hay todavía por el actual gobierno, ¿no? De que no respondió a las expectativas, y bueno, la suma de todos los gobiernos priistas. Pero creo que los medios se vieron por las circunstancias, diría yo, obligado a tener que reorientar su política editorial, ¿no? Y se vio en los espacios, ¿no?, que le daban a los diferentes candidatos. Es cierto, a veces no con la misma equidad, pero creo que sí hubo por ahí la intención de por lo menos responder a la coyuntura y bueno, a los intereses de los dueños, pues. Pero sí hay que reconocer eso, ¿no? Que sí hubo espacios para todos los actores, no en proporción, pero que no fueron determinantes, o sea, no fueron determinantes, y también no fueron determinantes que el candidato, bueno, en su momento el candidato y el gobernador electo ganó abrumadoramente, y él lo dijo, ¿no? A pesar incluso de los medios. Yo creo que aquí una cosa que hay que poner por encima también es de que no llega exactamente con esa deuda mediática el gobernador, y eso le da más posibilidades
O sea, una desventaja tal vez para los dueños de los medios, porque saben muy bien que de una u otra forma, en un sentido general, la sociedad rebasó en sí a los medios, porque a pesar de ese presupuesto tan grande que se tiene, que todos lo sabemos y que llegó a bombardear por diferentes formas, la sociedad como que tuvo una responsabilidad civil y esta misma hizo que cambiara la situación en el Estado. Entonces yo creo que el gobernador, el electo ahora, llegue sin ese compromiso, sin esa parte que muchas veces es condicionada, le da una posibilidad al periodismo para que se oxigene un poquito más y las plumas tengan en un momento mucho más posibilidades y de entender que de una u otra forma su compromiso es más que nada aclarar a la sociedad, más que otros que ha puesto ahora sí que en límite su ética. Sí, claro, y también no debemos de olvidar que los medios de comunicación son una industria, y una industria que se nutre de dinero y necesita de alguna manera pues obreros como nosotros, y finalmente, bueno, pues nosotros somos trabajadores de la comunicación, pero la industria tú no la puedes parar, además es parte de toda la dinámica económica del Estado. Entonces, son tan necesarios los medios de comunicación y de alguna manera nosotros también, con nuestra modestísima aportación, pues también de alguna manera participamos. Y lo único que queremos es que siga abierto el camino la vertiente que está pensando Arturo para cambiar el Estado. ¿Cómo podría cambiar el estado de mentalidad sin los medios de comunicación? ¿Verdad? Claro. Sí, yo abonaría en ese sentido, es decir, la alternancia no implica una desvinculación entre medios y el gobierno, no, al contrario, yo creo que esta relación debe existir. La cuestión aquí es cómo debe ser esa relación, ¿no?, entre medios y el gobernador en turno, porque son necesarios pues ambos, ¿no? Uno para la gobernabilidad, porque es importante, y el mismo gobernador electo lo ha dicho, no es importante esta política de comunicación, de información que debe haber, porque se ha carecido de ella, ¿no? El mismo gobernador lo ha dicho, yo voy a ser un gobernador que informe, y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, y esto también va a llevar a quien tenga que elegir para su gabinete en esta área que es muy importante, en el área de comunicación social, tenga claro que un gobierno sobre todo debe informar, ¿no? Claro, se deben de cuidar las relaciones con los medios de comunicación, pero sí debe haber una nueva relación, ¿no?, que esté despojada de intereses de tercero, ¿no?, que esté despojada de estos vicios, ¿no?, que no han contribuido al fortalecimiento de la democracia. Sí, es una empresa, los medios son una empresa, son industria, claro, pero eso no excluye de que se pueda hacer un buen periodismo, ¿no?, de que se sirva a la sociedad. Sí, al haber un buen periodismo, es lógico que va a provenir de manera espontánea pues el cambio que tanto se ha pregonado, y si vamos a cambiar, digamos, 180 grados el Estado, de todas las formas que ustedes quieran, ¿sabes qué? Pues necesitamos que los medios de comunicación tengan una participación, pues francamente muy, muy activa, para que podamos todos, de alguna manera, participar en ese desarrollo que todos estamos deseando, porque nos pasamos 83 años viéndonos las caras unos a los otros y viendo nada más que camada tras camada, pues de alguna manera salían ricos de su posición y finalmente terminaban por aportar nada. Y eso es exactamente, nosotros de alguna manera, a lo mejor Víctor o yo, no queremos de alguna manera ser participativos de un tesoro que tiene el Estado. No, lo que queremos es participar como periodistas y en bien de nuestros hijos, en bien del futuro, del mismo presente, del presente del Estado, tener, pues digamos, una sociedad más activa, una sociedad más pensante, más mentalizada en lo positivo, para que también la misma sociedad junto con nosotros y el gobernador que va a participar a partir de enero, ¿verdad?, podamos hacer un trabajo de equipo. Bien, si me permite, Joel, Víctor, Homero, nos vamos a ir a una primera pausa. Invitamos a que se quede con nosotros y que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas al 9933-1124. Participe con nosotros aquí en J12. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en J12. Les recuerdo nuestros números de teléfonos 9933-112409 y 9932-077711. Platicamos con los periodistas, el maestro Víctor Ulín y con el destacado periodista tabasqueño Homero T. Calderón,
Hablamos sobre el periodismo y la alternancia, como bien corrigiera el maestro Víctor Ulín. Para nosotros la pregunta, Homero, Víctor, veo que incluso en este pasado proceso electoral se hizo sentir más el periodismo militante, ¿no? Que se defendió más al gobierno, se defendió más al PRI y a los candidatos del PRI, y sobre todo en las redes sociales, muchos periodistas, hicieron una promoción intensa, ¿no? por los candidatos del PRI, por el propio gobierno, y como que se olvidaron pues de esa función social, ¿no? Que es la de informar, ¿no? Sí, creo que esto fue más evidente en los columnistas, digamos, porque son los que de alguna u otra manera fijan en esta relación de poder que hay una posición oficial, ¿no? En este caso, en la mayoría, en su gran mayoría, hay las excepciones, ¿no? Pero en su gran mayoría a favor del PRI y en su momento del candidato. Pero esto no es nuevo, es decir, este periodismo militante, como le llamas, ¿no? Este periodismo oficial es el que predominó y sigue predominando a lo largo, como lo mencionaba el maestro Homero, a lo largo de 83 años, ¿no? Donde quienes ejercían el periodismo y siguen ejerciendo el periodismo, pues no sabían hacer otra cosa. Y como lo comentábamos también, muchos de ellos improvisados, ¿no? Habilitados, ¿no? Para escribir, estoy hablando desde directivos hasta columnista o articulista, para escribir loas al gobernante en turno y al candidato en turno. Esta vez no fue la excepción. Estos matices, ¿no? Estos columnistas, por el otro lado, que hicieron la diferencia, pues de alguna otra manera pues nos presentaron una visión un tanto diferente, ¿no? Que permitió que evitó que se decantara todo, ¿no? A favor de un solo candidato. Algunos medios en particular, ¿no? que tomaron una postura diferente al resto de los medios de comunicación, que se oficializaron y se alinearon, ¿no? Porque así ha sido la política de comunicación social, porque así ha sido esta relación entre gobernantes y medio, ¿no? Y periodistas, porque hay que decirlo también, ¿no? Si algo se tiene que cambiar en esta nueva política de comunicación social, es esta relación entre, ya no hablemos de medios, ¿no? Como entes abstractos, no, hablamos entre gobernante y periodistas, porque quienes hacen periodismo pues son los periodistas, ¿no? Los dueños pues son los dueños y tienen sus intereses, ¿no? Pero el que escribe, el que defiende su idea, su postura, pues es el periodista, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahí tú hace un momento dijiste una palabra que puedo decir que es clave en esta situación: política de comunicación social. Es decir, ¿quién puede hacer la política de comunicación social? ¿Los periodistas propiamente? ¿O los políticos? Ahí es donde hay que ver qué va a pasar. ¿Están los políticos capacitados para de alguna manera organizar y proyectar el oficio de los periodistas y también conservando la relación con los dueños de los medios? Sí, yo creo que ahí habría que comenzar desde la despolitización, ¿no? del cargo. O sea, que quien verdaderamente sí es un cargo político por inherencia, ¿no? A quien llega, pues bueno, está en una posición pública, ¿no? Política, pero debe despolitizarse el cargo, es decir, que llegue una persona pues preparada, ¿no? Que sepa, que conozca el medio y que presente un plan de política de comunicación social que responda a los mismos compromisos y planteamientos que el gobernante electo hizo en campaña y que ha reiterado ahora en las últimas semanas, ¿no? Incluso aquí mismo, aquí de hecho fue donde, en una entrevista que le hicieron, donde él puntualizó muy bien, digamos, esos principios, esos ejes rectores que van a articular su política de comunicación social. Ahora, yo creo que también sería importante ver aquí la doble moral que a veces juegan los periodistas. Por un lado, creo que es algo que la opinión pública de una u otra forma ha catalogado de una forma dándole la credibilidad o no la credibilidad. Muchas veces los periodistas hablamos en un discurso mediático, pero en realidad en nuestra vida privada hacemos convenios y trabajamos de una forma que nos hace sobrevivir. Primero, si está preparado el periodista para una era exactamente ética, donde sea la antítesis del Estado,
para que pueda generar y nutrir de conocimiento a la opinión pública. Si se puede dar ese cambio, que yo lo veo muy difícil todavía aquí en Tabasco, si hay ese escenario, primero, y esa doble moral que de una u otra forma muchos de los periodistas manifiestan y que ha sido ya ahora que pasó estas elecciones insuficiente, porque nos estamos dando cuenta, nosotros que hemos estado ahorita aquí en J12 desde hace unos meses, que la gente está ávida de que se le diga las cosas y que mientras tú le apuestes a eso, la gente en determinado momento va a estar totalmente clara sobre una opinión. Yo creo que el modernizar el medio, esto tiene que ver mucho, apostarle más hacia lo aclaratorio que hacia de una u otra forma, la forma que a veces como se manejan los medios. No sé qué opinión tiene. Sí, no. De alguna manera, cuando tratamos de decir el cambio de mentalidad, pues es un cambio que obviamente no se va a dar ni en 5, ni en 6, ni en 10 años, ¿no? Esta es una cuestión realmente de cultura cotidiana. Pues. Por ejemplo, en el PRI, por decir un partido político, yo conozco a 3 periodistas que son consejeros del partido. Entonces yo digo, ¿cómo puede un columnista de esa naturaleza, de ese caez, dar una opinión desinteresada o neutral si tiene intereses en su mismo propio partido donde quizá hasta lo mejor hasta gane dinero? Entonces, ese no está haciendo periodismo. Pero eso sí, el Día de la Libertad de Expresión se desgarra las vestiduras diciendo, voy a celebrar la libertad de expresión. Caray, la libertad de expresión hay que usarla y no la usamos, ese es nuestro problema. Entonces, de alguna manera, debe venir un eje rector que, como tú dices, Víctor Ulín, que sea la perla negra diferente, que no sea el político como yo propuse, pero que tampoco sea el periodista que dirija la política de comunicación. Ahí tenemos que encontrar una simbiosis. Una simbiosis, sí, que nos permita de alguna manera tener a alguien capaz y al mismo tiempo cohesionador de todo un ambiente, una atmósfera que no es tan fácil de controlar. Entonces, de alguna manera tenemos que ver, tenemos todavía 5 o 6 meses todavía para empezar a entender qué va a hacer el maestro Núñez con el medio de la comunicación. Sí, yo hablaría en esta alternancia que se dio ya en la gubernatura y en la mayoría de las presidencias municipales y en el mismo Congreso de la Unión, hablaría de un primer momento, ¿no? Que es transparentar la relación. Eso es importante, ¿no? Es decir, transparentar es la cuestión de la publicidad, ¿no? Medio, ¿no? Sí, eso se tiene que transparentar, ¿no? Cuánto se gasta, en qué se gasta, que yo creo que eso lo va a hacer el gobernador Arturo Núñez, lo va a hacer. Yo creo que hay esa voluntad, ¿no? La otra es el compromiso que también los propios medios, los dueños, los directivos de los medios de comunicación tienen para con quienes laboran en ellos, ¿no? Y en este caso los periodistas, es decir, y lo comentábamos, ¿no? Profesionalizar, o sea, se tiene que profesionalizar el ejercicio periodístico, y esto implica que quienes escriban, ¿no? Que quienes trabajen ahí, si bien no tengan la carrera, porque hay muchos que se han formado empíricamente y que incluso son mejores que quienes tienen un título, pero sí que hay esa obligación de responder a ciertos principios, ¿no? A cierta ética, ¿no? A cierta congruencia, donde se privilegie la transparencia informativa, ¿no? Donde se procure la objetividad, para no entrar en discusión, pero que se procure la objetividad y por ende el servicio a la comunidad, ¿no? Alfredo Méndez pregunta, ¿qué papel jugará el chayote oficial en el nuevo gobierno? A ver, ese es un tema que a la gente, digamos, morbosamente le gusta que se hable de ello, porque ni siquiera saben qué es chayote. Es decir, entienden que es una dádiva que el periodista de alguna manera obtiene, etcétera. No es tan fácil conseguir, así como alguna gente de nuestra sociedad está pensando que es muy fácil obtenerlo. No, es bien difícil vivir como periodista, porque los medios de comunicación no son precisamente generosos a la hora de pagar un profesional del periodismo. Entonces, en el caso particular mío, por ejemplo, yo he tenido que hacer mil piruetas, ¿no? Para llevar el gasto de la casa a mi Toña, porque, pues obviamente, ¿verdad?
no puedo totalmente vivir de una columna tan pequeñita, porque ahora ya ni siquiera columna en Tabasco es, ni siquiera de columna, es un pedacito que nos regalan ahí. 1300, 1400 caracteres, que, ¿no? Más bien estamos de alguna manera pensando en una pequeña editorial con la que tú te defiendes. Hay gente que a mí, en lo personal, me dice, oye, mira, ayúdame, que mira, que me pone ahí una cita para que yo aparezca, etcétera. Ay, hermanito, si yo lo que quisiera es, de alguna manera, poner un tema a discusión de la sociedad, es decir, con la mínima herramienta que me dan, que es el espacio. Entonces, uno tiene que hacer 1000 maromas para poder vivir dignamente como periodista. Yo creo que no va a ser fácil para la administración entrante, ¿no? Pero yo creo que podría ser un buen comienzo el dejar de empezar a ver a que al término de un sexenio haya nuevos periodistas ricos. Yo creo que sería un buen comienzo eso, que se empiece a desterrar, ¿no? Esa colusión, ¿no? que existe, que es un exceso, ¿no? Lo otro, bueno, no es tan fácil desaparecer una práctica que se institucionalizó incluso, ¿no? Una costumbre y muchos de los periodistas, Dádivas, Chayote, ¿no? Muchos de los Embute, y muchos de los periodistas ven ven todavía como algo normal, pero que el propio sistema, ¿no? Procreó, institucionalizó, ¿no? Y que ha obstaculizado el avance democrático, diría yo, de los medios y de los propios periodistas, ¿no? Pero yo creo que si empezamos por ahí, de que ya no haya nuevos ricos y de que no haya los que monopolizan, los periodistas que monopolizan, ¿no? Impulsados por el gobernante en turno, pues los medios de comunicación, ¿no? Pero además que se les permita. Sí, porque hay exactamente esa área, ¿no? Donde hay periodistas escogidos, ¿no? Son sus espadas, ¿no? Que bien algunos lo sabemos y por obviamente respeto al periodismo y por respeto se les llamaba pistoleros. Pistoleros, así es. Entonces, yo creo que en esta parte, digo, considerando el grado y el nivel que tiene el licenciado Arturo Núñez y de dónde viene, creo que son prácticas que van a estar muy lejanas a su administración. Primero porque, como vimos, no llegó con favores de los medios, sino llegó exactamente con la autenticidad de una propuesta. Y segundo, que porque creo que él no tiene exactamente esa necesidad y si necesita la democracia en determinado momento sobrevivir, necesita una crítica mucho más loable y apostándole mejor para que se pueda beneficiar. Entonces yo creo que como es un hombre más de Estado, no es, pensémoslo así, hay más preparación, hay más oficio político. En ese cambio del que hablan ustedes, en esta alternancia, y hace un rato comentamos atrás de cámaras, Homero, de la imperiosa necesidad de profesionalizar más a los periodistas, empíricos o no, pero en el sentido de que tengan más conocimiento, más cultura. ¿Cómo podrá depurarse este gremio cuando en la libertad de expresión se ve a cientos de periodistas, ¿no? Pero que si empiezas a analizar, hay muchos que no escriben, no trabajan ni en televisión, ni en radio, ni escriben. Entonces, ¿cómo ir depurando al gremio y que realmente estén los que debieran de estar, pues, ¿no? Yo digo, lo real, lo que sucede, cómo podría ser. Sí. Yo creo que el primero sería que las listas que existen, ¿no? Empezaran a depurarse, ¿no? De estos, de muchos que están ahí, pero que son usados para difamar, para insultar, ¿no? Y por el otro lado, insisto mucho en el compromiso de los propios medios, ¿no? O sea, ¿tiene que haber una conjugación ahí? Ajá, ¿qué sentido tiene que un directivo tenga ahí como lo decía Homero, ¿no? Que se les llamaba gatilleros, ¿no? Para nada más estar insultando. Yo creo que la alternancia va a darle incluso a los propios directivos instrumentos para deshacerse de eso que ya no les es de utilidad, ¿no? Sí, cuando menos vamos a pensar en una nueva, el de periodista, que tenga sobre todo la buena voluntad de hacer el periodismo, es decir, y todo lo demás se da por añadidura. Es decir, siendo un periodista decente, estoy hablando del periodista que dice la verdad, pues que la siga diciendo, ¿cuál es el problema? Y el que no la haya dicho, pues tendrá que aprender a decir la verdad, y si no, pues obviamente se va a quedar al margen del camino, ¿no? En ese tenor,
En los últimos días se ha estado hablando, un sector de la prensa ha estado hablando de listas negras, de que incluso va a haber persecución de periodistas. ¿Tú crees que Arturo Núñez, Homero, Víctor, Arturo Núñez va a perseguir a periodistas por el hecho de que no estuvieron con él? Absolutamente no, hombre. No. Arturo es una persona decente, para empezar. Y afortunadamente trae una mentalidad diferente. Él, yo creo que a lo mejor fue muy bueno que se retardara 6 años su llegada. Porque en esos 6 años... 12 años. 12 años. En esos 12 años, imagínate las reflexiones de un hombre que, pues, de alguna manera que es atacado, vituperado, traicionado, etcétera, pues aprende realmente a conocer a su propia sociedad. Entonces, esa propia sociedad que no le había dado la confianza para llegar, finalmente se la dio, y abrumadoramente. Y eso es lo más importante de todo. Llega con una fuerza política impresionante. Eso nadie había llegado así, ¿eh? Y con madurez, ¿no? Y con madurez. Fíjense nada más una cosa. La gente salió a votar y hubo 995,500 que salieron a votar, que es impresionante la cantidad, ¿eh? No, más de 1 millón, Homero. No, más o menos, más o menos ahí por el millón, cerquita del millón, 5,000, un poquito menos del millón. Pero imagínense todo eso, esa fuerza se la dio la sociedad tabasqueña, que sí quiere que todo cambie, ¿eh? Pero aunando a lo que comentabas, Pepe, yo creo que llega una persona que tiene ideología. Yo creo que durante muchos años muy poca gente ha gobernado el Estado con ideología, con un pensamiento político. Él ha hecho los andamiajes de todo el IFE, tiene exactamente mucha experiencia de diplomacia enorme aquí y ahora sí que en cualquier parte que ha estado del mundo. Entonces, una persona con una ideología y con un pensamiento político y con una madurez, y que le ha costado mucho con una autenticidad legítima, ¿no? Es muy difícil que sea retrógrado. Sí, efectivamente. Entonces, esas notas que ya tal vez son nada más por ahí buscando cascabeles, pero una persona con esa visión está atendiendo a otras cosas. No creo que sea tan retrógrado. A ver, Víctor. Yo creo que de entrada no, yo creo que en efecto Arturo Núñez es un hombre de Estado, él mismo lo ha dicho, pero yo creo que es un político profesional y quienes hoy están alimentando o alentando esta idea de las listas negras, creo yo, son aquellos que durante mucho tiempo disfrutaron de los privilegios, estuvieron en la lista negra turno, y obviamente, porque el periodista que construyó una carrera basado en su trabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues además no tendría, vamos, que estar pensando en eso. Ni tiempo va a tener. Digo, el periodista se dedica a hacer periodismo, el gobernante se dedica a gobernar. Sí. Entonces yo no le veo ahí, vamos, ningún fundamento a lo que es una especulación, pero que desde luego está alentada por quienes han vivido del sistema durante mucho tiempo, ¿no? Que no saben dedicarse a otra cosa, pero además... Bueno, quizá vayan a tener que abordar otra profesión, otro oficio. O irse a sus negocios. O seguir haciendo negocios. Que se pueden hacer, ¿eh? Sí, porque... Si me permite, nos vamos a otra breve pausa. Vamos a regresar aquí en J12. Le invito a que continúe con nosotros y que nos haga llegar sus mensajes y sus comentarios. Regresamos en un momento. Bien, tenemos algunos mensajes. Alfredo Méndez Domínguez saluda a Víctor Ulín, un periodista objetivo y con compromiso. Felicitaciones de parte de Leticia Coronel para el periodista Homero T. Calderón por su valentía y verdadero profesionalismo. Antes y después de las elecciones, su postura fue y sigue siendo la misma. Pedro Haddad felicita a Homero Calderón y José Chablé por su labor tan necesaria para hacer periodismo en estos tiempos. Pues si no hay o no vislumbran ustedes que se dé esa situación, ¿a qué atribuyen ustedes, independientemente de que pudiera ser una propia iniciativa de este tipo de comentarios, ¿no? Porque quizás la conciencia no los deja tranquilos, o porque tienen remordimientos, o porque puedan haber políticos atrás de ellos, porque realmente tienen problemas para transparentar sus cuentas, o porque hay alguna irregularidad por ahí, porque, bueno, se hablan de listas negras, ¿no? Donde van a estar políticos y van a estar periodistas, ¿no? Yo no sé quién les haya puesto el color, ¿verdad?
pero listas hay donde quiera, ¿no? Y obviamente comunicación social pues debe haber listas y las va a seguir habiendo. Pero si no, es decir, cómo de alguna manera se compartiría la necesidad de publicitar algo. Pues a través de una petición, a través de un contrato, un convenio o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues eso nunca va a desaparecer. Eso es parte de nuestra vida cotidiana del país. Entonces, ¿cómo? No. Ahora, sí, lo que yo creo es que intereses de terceros, de actores políticos y de periodistas, los hay. Y hay quienes están interesados en que las cosas continúen como hasta ahora, pues, y que no haya ningún cambio. Comentábamos de que en esta alternancia se va a requerir de que se haga una reingeniería en la televisora estatal que va a ser importante para esta política de comunicación del nuevo gobierno, y eso implicará una depuración hacia el interior, ¿no? Y definir los perfiles, ¿no?, de la gente que debe estar ahí para hacer un trabajo profesional. Pero hay gente que no quiere que eso cambie, tampoco hay gente que no quiere que cambie la relación entre el gobernante y los periodistas y los medios, que se tiene que transparentar, ¿no? Y la otra, por supuesto, hay que considerar de que el PRI ni los priistas están muertos, ¿no? Y obviamente durante mucho tiempo han tenido intereses y digamos portavoces, ¿no?, que han defendido y que seguirán defendiendo esa causa y que tratarán de que sus privilegios no desaparezcan, ¿no? Y ahí están, y van a estar durante todo este sexenio que viene, ¿no?, con Arturo Núñez como gobernador. Porque es la lucha de poder, ¿no? Pero aquí lo importante es que el gobernante de turno materialice los compromisos y particularmente en lo que tiene que ver con comunicación social. ¿Cómo sería esa política de comunicación, Homero? Mira, no podría decírtela porque pues yo no soy un político, soy un simple comunicador de un periódico, ¿no? Pero sí estoy pensando en que sí es posible que tú de alguna manera dialogues con alguien inteligente que te diga cuál es el proyecto del gobernador, por ejemplo, y si estamos o no de acuerdo, porque a lo mejor no estamos de acuerdo también con algún proyecto de él. Entonces, de alguna manera, empezará esta crítica. Pues, por eso, de alguna manera, nos hemos ganado un lugar, porque criticamos. Bueno, entonces, pero sí quiero pensar que debe haber alguien que sepa hacer política. En Tabasco es difícil que los políticos hagan política, están negados. Precisamente por eso perdió el PRI después de 83 años, porque esos políticos se negaron a hacer política. Y la gente un día se los reclamó, y se los reclamó de manera pues, contundente, ¿verdad? Hagan de cuenta que pasó una máquina, un tráiler con cemento encima y les pasó, pero los aplastó. Bueno, entonces nosotros de alguna manera tenemos que estar pendientes. No necesitamos ir a la oficina de comunicación social para saber cómo piensa el gobernador, ni necesitamos que nos manden un boletín de prensa para que de alguna manera estemos ya listos para difundir lo que sea. No. Uno debe estar pendiente todos los días qué es lo que pasa en el Estado y sobre eso hacer nuestro propio trabajo de periodismo. Ahora, a mí sería importante también ver si el periodista está preparado de salir del periodismo oficial, que es fácil, ¿no?, recibir la nota o recibir los mensajes que necesitan salir, a ser un periodista de investigación y de análisis. ¿Ustedes ven periodistas que tengan este perfil, que le vayan a dar exactamente esa respiración al periodismo? Si viene una generación de periodistas que en determinado momento puedan darle esa facilidad que necesita la gente, porque yo hasta donde estoy, creo que el periodismo mucho se ha ejercido el 70 al 80% oficial, y no sé si los periodistas estén en su mayoría preparados para en realidad ejercer el periodismo con conciencia crítica y civilidad. No, yo pienso que sí hay mucha gente preparada en el periodismo. Lo que pasa es que hasta ahorita no ha tenido necesidad de usar esa capacidad. Porque pues nadie se le ha exigido. Simplemente va el muchacho o la muchacha, periodistas van a comunicación social, les dan una instrucción, cobran al final de mes y obviamente pues lo que traen pues es una nota revolcada, una nota que no trasciende, una nota que a nadie ayuda, ni al propio gobierno. Lo único que se hace es estabilizar de alguna manera el descontento. Entonces, aquí hay que airear la situación.
Aquí los periodistas tenemos la necesidad de participar y de criticar. Es decir, el hecho de que Arturo en la vida personal sea amigo personal o amigo de uno, bueno, pues eso no quiere decir que no sea un objeto de crítica. Él va a ser finalmente un hombre público y nosotros no vamos a criticar al hombre en su privacidad, vamos a criticarlo en su función pública. Ahí vamos nosotros. Eso a mí me parece que sí. Y recuperando un poquito la pregunta anterior de la supuesta persecución, yo digo que tan está en otra línea que se ha reunido con todas las organizaciones de periodismo, ¿no? Incluyendo las patitos, ¿no? Las que se activan en momentos. Con esa temporada, ¿no? Con todo, o sea, con todo. Entonces, ahí ves tú que, bueno, hay la disposición de escuchar, ¿no? De escuchar, de establecer una relación más transparente, ¿no? Sí, desde ahí, ¿no? En el caso de Víctor, por ejemplo, creo que hay 13 asociaciones de periodistas. ¿Por qué surgen tantas? Por la necesidad de tener una cierta representatividad. Al no tenerla, pues buscas crear otra asociación. Y finalmente no hay un periodismo de alguna manera que tenga liderazgos, pues. Los periodistas, en general el medio, no tiene liderazgos. Hay mucha gente que de alguna manera vive del periodismo, ¿verdad? Pero no lo hace. Y ese es un problema. Entonces, tener tantas asociaciones de periodistas, ¿es bueno o es malo para el periodismo? Ahora, perdón, hemos hablado de la... Sobre particularmente, discúlpame, Joel, particularmente sobre esto que está diciendo Joel, ¿qué piensas, Víctor? ¿Es bueno o malo? De lo que dijo Homero. Lo que dijo Homero. Cuando son organizaciones serias, ¿no? Y quienes la integran son miembros de respeto, que tienen autoridad moral, y las hay organizaciones, yo creo que sí es importante, ¿no? Que los periodistas se organicen, no solamente para este tipo de asociaciones, sino también para la autodefensa, ¿no? del mismo ejercicio periodístico. Pero cuando son organizaciones que se habilitan o se crean para presionar, para chantajear, yo creo que es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y yo creo que se va a dar de manera natural como la misma profesionalización del periodismo, que se va a ver exigido al periodista a tener que hacer otro tipo de periodismo. Hace rato decía Joel de la profesionalización de los periodistas, que si éramos capaces de entrarle a la investigación, por supuesto que se puede. Lo que pasa es que, insisto, no hay la necesidad de investigar, ya te lo dan todo deglutido, voy a decir, algunos, ¿no? Entonces, ese es el problema también. Ahora hemos hablado de la relación del periodismo con la relación gobierno-periodismo, pero la relación que es lo que le da y lo que avala al periodista es la relación entre el periodista y la comunidad y la sociedad. ¿Ustedes cómo ven que vaya a comportarse en este discurso el nuevo periodismo en este sexenio que viene? Lo mencionaste en algún momento, cómo la propia sociedad, los ciudadanos rebasaron a los medios, ¿no? Tan los rebasaron que, bueno, hicieron posible que, pese a que había medios en contra del hoy gobernador electo, pues gane, ¿no? Y hablábamos de la política de comunicación social, donde decías, bueno, ¿cómo tendría que ser? Yo creo que en dos sentidos, ¿no? Por un lado, hacia los medios, que es la relación, digamos, tradicional, y por el otro, hacia la sociedad. Sí, así es, el gobierno que tiene que tener muy claro que tiene que informar, y aquí es donde entran los medios. Yo creo que ahora vamos a ver a los medios cumpliendo esa función de mediadora, ¿no? Pero además, un gobierno que tiene claro que tiene que informar, ¿no? Informar el ejercicio del presupuesto público, informar la inversión en determinada obra. Entonces, creo yo que en este sentido también el propio gobierno va a asumir ese liderazgo. O sea, lo tiene que asumir además. Lo tiene que asumir, ¿no? Estableciendo cosas muy claras. Hoy platicaba yo con un funcionario de gobierno y me explicaba y me sostenía que el gobierno de Granier falló en la comunicación, y por lo tanto ellos van a hacer una memoria histórica en donde van a dar a conocer que realmente ese gobierno realizó acciones en beneficio de los tabasqueños, ¿no? Las cuales no pudieron dar a conocer. O sea, esto es una incongruencia. Es decir, pero eso no es culpa del comunicador que pusieron.
En todo caso es culpa del jefe o de su jefe. Pues ¿para qué lo puso? No. Aquí estamos hablando de poner personas capaces. No, pues vamos a ponerlas. Pero si estamos buscando y yéndonos por las ramas a ver qué pasa, qué no pasa, no. Si no hubo comunicación social, hay un solo culpable, el jefe. Nada más. Sí, este gobierno fue de muchas insuficiencias, la verdad. Y creo que de una u otra forma ponerle el parche al dedo se ve mal. Vaya, yo creo que debe de asumir, y creo que con honestidad, esta transición, sí, debe de saber que el gobierno que está saliendo fue insuficiente en todos los rubros. Es que todo el mundo piensa que con hacer un boletín ya está cumpliendo su función. No, la comunicación social es una cuestión mucho más compleja de lo que están pensando. Yo creo que no hubo una política de comunicación social, fue mucha improvisación, las cosas se fueron haciendo sobre la marcha, aunado a que los titulares, hubieron 2 titulares, pero que no tenían el perfil, o si lo tenían, que no tenían claro qué es lo que se iba a hacer. Pero además no hubo política de comunicación social, porque si algo faltó en esta administración fue transparencia. Y si algo va a distinguir una política de comunicación social es la transparencia, ¿no? Entonces yo creo que no la hubo. Sí, también los vicios que se arrastran con la inercia, ¿no? De los favores y que se pone la gente que en determinado momento no cumple totalmente el perfil, pero llega a ser un pariente cercano o llega a ser algo que en determinado momento fue meritorio dentro de la campaña. Entonces yo creo que los vicios que se acarrean en las administraciones públicas tienen que ver mucho exactamente no con lo que funciona, sino con lo que en determinado momento es un cumplimiento a veces de algunos favores. Yo creo que en ese caso pasó también en este gobierno. No, bien dice Ulín, no se vio ninguna política de comunicación social y no era muy difícil de hacerlo, siempre y cuando se hubiera tenido la gente adecuada. Lupita Arribillaga Yepis nos manda este mensaje: felicidades por el programa, que sigan levantando el nombre del periodismo tabasqueño y que no se vendan. Bravo, dice. Muchas gracias a la señora, que todavía cree en alguien. Pues sí, ¿tú crees que aún no creen en el periodismo tabasqueño? Sí hay mucha incredulidad. La gente ve la televisión, ve los noticiarios, lee los periódicos, pero no necesariamente les cree, ¿no? El saldo, en términos generales, a partir del rol o el papel que jugaron los medios, no es del todo favorable. Hay mucha incredulidad, es decir, hay descrédito, ¿no? Falta de credibilidad, sí, ¿no? Incredulidad. Y no quedamos, digamos, asumiéndome como parte de un medio bien parados, ¿no? Al margen de que haya medios que quieran asumirse, ¿no? como los nuevos paladines del periodismo, ¿no? Creo que tendríamos nosotros que revisarnos como periodistas y como medios realmente si nuestra labor fue la adecuada y qué se necesita también cambiar desde un ejercicio autocrítico. Así es, más de asumirlo como, sino de antes de ponerte ante el teclado de la computadora o ante un micrófono, pues revisar realmente lo que va uno a hacer, ¿no? Porque las pocas palabras que luego te dan en tu espacio editorial, de alguna manera, si son tan pocas, bueno, pues tienes que, de alguna manera, aparte de economizarlas, tienes que vestirlas con ciertos lujos. Bueno, pues hazlo, ¿no? Si puedes, pero siempre pensando en que tu objetivo principal es llegar al último sector de la sociedad, de nuestra sociedad, hasta ahora con 83 años, con todo en contra. Y hoy, felizmente, es ganador. ¿Cuál sería el premio a estos periodistas profesionales, a estos verdaderos periodistas, a los que han sido congruentes en su quehacer? Yo creo que el primero es que se garantice la libertad de expresión, que haya la libertad para ejercer una crítica constructiva hacia el gobierno entrante, ¿no? Que se permita eso, porque lo que no hace crecer al periodismo es la ausencia de crítica. Y por supuesto que también afecte el avance democrático. Si esta alternancia permitió el crecimiento, el fortalecimiento de la democracia en Tabasco, que es incipiente después de 83 años de un mismo sistema, que se haga evidente, ¿no? en que haya ese respeto a la libertad de expresión, porque eso es bueno para el periodismo y es bueno para la democracia y es bueno también para el gobierno en turno, ¿no? No, yo también así lo pienso, ¿no? Así lo pienso. Es decir, yo sí le prometo
a mis míticos lectores que como quiera que sea, siempre estoy pensando pues, en ellos. Y sí, yo tengo un objetivo muy común, que es la sociedad tabasqueña, a la que me da de comer todos los días, la que de alguna manera me permite que yo me haya desarrollado como periodista, cuando yo realmente estaba haciendo labores de constructor hace muchos años y de repente me veo metido en un barco que no es el mío, y bueno, pues tuve que aprender sobre la marcha, más o menos, no soy la gran cosa. Yo creo que también mucho de lo que ha afectado al periodismo y otra vez y a la opinión pública ha sido las simulaciones. Creo que se ha simulado mucho el periodismo que en determinado momento, de una u otra forma, se presta a los intereses que a veces son manipulables, ¿no? Entonces yo creo que mientras los políticos vayan siendo un poquito más preparados y que tengan un mejor compromiso con la sociedad y sean más democráticos, también de esa misma forma exigirán, ¿sí?, que las críticas o que de una otra forma el periodismo tenga mucho mejores posibilidades de poder nutrir esa democracia. Porque yo pudiese entender esos últimos años en Tabasco donde los políticos la verdad le han quedado mucho de ver, y no tan solo por la falta de capacidad de administración pública, sino por la falta de profesionalismo, de oficio político, de negociación, la falta de poder tener una visión de Estado, que por mucho tiempo no ha estado en Villahermosa. Entonces, ahorita que le apostamos, y no porque esté ahora el gobernador electo, que sea una persona con ciertas credenciales totalmente a la vista, pero que de una u otra forma creemos que pueda nutrir de mejores políticos, de políticos que tengan un compromiso mayor que el de tener simplemente pues privilegios fácticos que pueden y prevalecer nada más a través de los intercambios de favores. ¿Con qué pensamiento nos quedamos, maestro Víctor Ulín, en materia de comunicación, en cuanto a las nuevas generaciones de periodistas, ¿no? Porque nosotros de otra manera hemos vivido el autoritarismo priista, ¿no? Y de una otra manera pues hemos sobrevivido, Homero, en toda esta dictadura, ¿no? Sí. Pero bueno, los jóvenes que ya están irrumpiendo en el periodismo, ¿cuál sería el consejo, cuál sería el mensaje para ellos? Sí, yo veo un escenario favorable para el ejercicio del periodismo en Tabasco. También veo un escenario favorable para las nuevas generaciones, ¿no? Es una sucesión que se va a ir dando pues gradualmente, ¿no? Y son jóvenes que están o que se procura formarlos de manera integral, ¿no? Con ética, ¿no? Con profesionalismo, con responsabilidad, que es lo que ha faltado, ¿no? Mucha responsabilidad social, ¿no? y ética, y creo que existen, ¿no? Las condiciones para que estos profesionales de la comunicación, cuando les llegue la oportunidad, muchos de ellos ya lo están ejerciendo, ¿no? Haciendo sus prácticas, u otros que se adelantan y antes de egresar ya están ejerciendo la profesión, les va a permitir contribuir, ¿no? a hacer un mejor periodismo. Yo creo que se va a dar un cambio gradual, porque como bien lo dice el maestro Homero, esto no es de un día para otro, ¿no? Traemos una tradición, traemos vicios, prácticas. Pero ¿sí crees que van a ya los periodistas viejos, vamos a llamar así, van a asumir este compromiso del cambio? ¿Tú crees que se pueda dar? Es difícil. Yo creo que depende mucho de la voluntad del periodista, ¿no? Que se autoevalúe. ¿Por eso es la reticencia? Hay una resistencia. Las manifestaciones últimas. Sí, esa es la resistencia, digamos, del periodismo tradicional, ¿no? Del periodismo que fue incubado bajo este sistema, ¿no? Con cierto perfil, ¿no? Con ciertos lastres, vicios, y que no se ve de otra manera, y que quieres que continúen los mismos privilegios, la misma forma, y eso ya no se va a poder hacer, no siempre y cuando el gobernante en turno asuma ese compromiso de cambio. Homero, ya para despedirnos. Pues lo más es un mensaje para los jóvenes. Yo soy un periodista ya bastante veterano. Yo me gustaría ser, pues aunque fuera maestro empírico, de algún joven que se acercara a verme y decirle que el presente es de ellos y el futuro también. Entonces, pues vamos de alguna manera
enseñar a los jóvenes, vamos a creer en ellos y que Tabasco sea mejor con ellos. Pues sí, ¿ves tú la posibilidad de que sea mejor el futuro para los jóvenes? Por supuesto que sí. ¿Y ves tú que sea también difícil el cambio para los viejos? Sí, por supuesto, pero finalmente los viejos vamos de salida, hombre. Digo, finalmente tenemos que andar buscando a un puerto a donde llegar a atracar nuestro barco. Bueno, pues eso es parte de la vida, pues vamos a asumirlo, ¿no? Joel, pues ya nos tenemos que ir, Joel. Pues sí, Pepe, gracias otra vez por acompañarme en esta mesa y bueno, pues yo sí creo todavía en el periodismo porque creo en el ser humano. En medida de que él tenga fe y que tenga en el nuevo momento esa vivencia y esa capacidad de sorprenderse, yo creo que puede hacer cosas buenas. Los jóvenes, tanto viejos, tenemos todavía las posibilidades de aprender, todos tenemos esa capacidad de reflexionar y de modernizarnos. Es importante, sobre todo, la preparación y no esperar que las cosas nos la den, sino ser autodidactas, ¿no? Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿eh? Puedo ir, bueno, Ahí pero te lo dejo, ¿eh? Bueno, pero Te lo dejo. Me llevas 2 No. años. Pepe, bueno, pues gracias y gracias Calderón, Homero, que te agradezco mucho, muchas gracias, Solín, y gracias, Pepe. Bien, pues Salvador Esteban, que felicita a Homero Calderón y a los panelistas, gracias a Salvador Esteban y a la maestra Lupita Rivillaga, que fue la que envió este mensaje de felicidades al programa, ¿no? Pues Víctor Ulín, gracias, y Homero también, gracias, espero volverlos a tener aquí en el programa. Ojalá y puedas invitarnos otra vez. Claro que sí. Es un reto. Es apasionante siempre hablar sobre periodismo, pero además hacer un ejercicio autocrítico, ¿no creen? Algo muy importante es que aprovechen los jóvenes que ahora los medios ya están más democratizados en el sentido de que tienen más posibilidades de darles el micrófono y que uno pudiera expresar antes en nuestro tiempo. Esto era totalmente una fantasía y hoy sí se puede hablar como estamos hablando de frente. Aprovechen. Pues, gracias a ustedes que nos hicieron el favor de sintonizarnos esta noche en el canal 10 de Cablecom. En verdad que se lo aprecio mucho. Les invito para que el próximo miércoles estén nuevamente con nosotros en otro programa más de J12. Su amigo José Chablé Ruiz les desea que tengan una buena semana y que Dios les bendiga.